Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. Yo soy Nahuel, es un placer para mí comunicarme con ustedes, en especial para hablar acerca de un tema clave de las Escrituras como es Jesucristo, el Hijo de Dios o nuestro Salvador. En esta oportunidad vamos a compartir la clase que corresponde a los días que van desde el 2 al 8 de septiembre del año 2024 y que lleva por título Acordarse del Señor. La asignación de lectura de esta clase son los capítulos del 7 al 12 de Lamán. Estamos hablando en el libro de Mormón. Y es una clase muy particular. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Jesucristo debe ser el centro o el fundamento de nuestra fe o de nuestra vida. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una segunda parte, podríamos decir, en este libro de Lamán, que es acordarse del Señor. Vamos a leer la introducción que nos hace el manual Ven Sígueme, porque es muy interesante y muy aplicable a nuestro día a día y particularmente a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Empieza el manual diciendo lo siguiente: el Amán, el padre de Nefi, había instado a sus hijos a recordar. Deseaba que recordaran a sus antepasados, que recordaran las palabras de los profetas y sobre todo que recordaran a nuestro Redentor, el cual es Cristo. Es evidente que Nefi sí recordó, porque ese es el mismo mensaje que él declaró infatigablemente al pueblo. Les preguntó: ¿cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios? Todo lo que hizo Nefi, predicar y efectuar milagros y pedir a Dios que enviara una hambruna, fueron esfuerzos para ayudar a las personas a volverse a Dios y recordarle. En muchos sentidos, olvidarse de Dios es un problema aún mayor que no conocerlo. Es fácil olvidarse de Él cuando nuestra mente se distrae con las cosas vanas de este mundo y cuando el pecado la nubla. Sin embargo, como el ministerio de Nefi lo demuestra, nunca es demasiado tarde para recordar y volverse al Señor nuestro Dios. Qué hermosas palabras, ¿no?, que nos da esta introducción del manual Ven Sígueme. Nos ayuda a tener en cuenta este principio de recordar al Señor, recordarle siempre, el participar de la Santa Cena, el asistir al templo, el servir a nuestros hermanos o hermanas como hermanos y hermanas ministrantes, nos ayuda constantemente a tener presente al Salvador en nuestra vida. Pero también nos dice esta introducción que es fácil olvidarnos del Señor o olvidarnos de Dios cuando ocurren dos cosas puntuales, ¿no? La primera es olvidarse cuando las cosas vanas de este mundo nos distraen, las cosas vanas, el éxito, el dinero, la fama, pero también cuando el pecado nubla nuestra mente. Cuando a causa de nuestras transgresiones, nuestras equivocaciones o nuestros pecados, nuestras faltas, ese velo de iniquidad o de incredulidad ocupa nuestra mente y no nos deja ver con claridad los designios o los propósitos que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Entonces, en esta clase, durante esta semana, la invitación es a tener estos principios, estas ideas en mente. Como siempre menciono, este video y muchos otros materiales que podemos encontrar en internet, en los distintos dispositivos móviles o también en las publicaciones, simplemente son un acompañamiento, un recordatorio, un apoyo para nuestro estudio personal. La invitación siempre es a poder generar o fortalecer nuestra relación con el Salvador Jesucristo. Y esto lo logramos interactuando personalmente o como familias con las Escrituras, teniendo una comunicación directa con nuestro Padre Celestial. En la medida en que leamos las Escrituras, el libro de Mormón, estos capítulos que nos sugiere el manual Ven Sígueme, y también que meditemos sobre ellas y preguntemos a Dios para recibir más revelación y guía, realmente podremos escuchar la voz de nuestro Padre Celestial guiando nuestros pasos, sugiriéndonos herramientas, abriendo puertas alrededor nuestro para que nuestra vida pueda conducirse de la mejor manera. Siempre hay pruebas, siempre hay dificultades, pero en la medida en que tengamos presente al Salvador en nuestra vida, su ejemplo y sus enseñanzas, vamos a ver en esta clase que recordando al Salvador,
nuestra vida puede florecer y prosperar. Vamos a mencionar ahora los principios de esta clase, que son 5, son muy interesantes y luego los analizaremos de manera individual. El primer principio o idea para aprender en el hogar y en la iglesia es: los profetas revelan la voluntad de Dios al pueblo. El siguiente: mi fe en Jesucristo se debe basar mi fe en Jesucristo se debe basar en más que señales y milagros. El tercer principio: el Señor da su poder a las personas que procuren hacer su voluntad y se esfuerzan por guardar sus mandamientos. Luego tenemos: meditar en la palabra de Dios invita a la revelación. Y para finalizar, el Señor quiere que me acuerde de Él. Estos son los 5 principios o las 5 ideas centrales de la clase. Podemos, en la medida en que estudiemos y profundicemos en las escrituras, encontrar otros principios, otras ideas, otros temas de estudio que nos llamen más la atención o que sean más significativos para nosotros. La invitación es a zambullirnos en las escrituras, explorarlas, meditar en ellas y recibir ese alimento espiritual que cada día necesitamos. Así que vamos ahora, como esta es la clase del manual Ven Sígueme, a centrarnos en estos principios que nos propone el manual, ¿no? El primer principio es: los profetas revelan la voluntad de Dios al pueblo y obviamente habla acerca de los profetas o los ungidos del Señor o las personas a quien Dios llama para revelar la verdad. Veamos qué es lo que dice el manual. El Amán del 7 al 11 es un pasaje particularmente bueno para aprender acerca de lo que hacen los profetas. A medida que leas estos capítulos, presta atención a las acciones y los pensamientos de Nefi, así como a sus interacciones con el Señor. ¿De qué manera te ayuda el ministerio de Nefi a entender la función de los profetas? A continuación hay algunos ejemplos, pero nos pregunta: ¿qué más encuentras? Y entonces nos invita a hacer un ejercicio que lo podemos hacer en nuestros dispositivos móviles, o si tenemos el hábito de llevar un registro en papel, digamos un cuaderno de estudio, nuestro diario personal, nuestro libro de recuerdos. Bueno, podemos hacer ese ejercicio en nuestro registro, ¿no? Y lo que nos invita a hacer es a leer una serie de escrituras y a crear notas que respondan a estas dos preguntas. ¿De qué manera ayuda el ministerio de Nefi a entender la función de los profetas? Pero también qué otras cosas encontramos, ¿no? Y nos da una serie de escrituras. Vamos a leer, a repasar uno de esos bloques de escritura, simplemente para conocer de qué se trata el ejercicio, y después queda en cada uno hacerlo de manera individual o familiar en la noche de hogar, ¿no? La primer bloque de escrituras es el Amán 7 del 17 al 22. El resumen que nos hace es: los profetas llaman al arrepentimiento y advierten las consecuencias del pecado. Esto es lo que responde de qué manera el ministerio de Nefi nos ayuda a entender la función de los profetas. Nefi estaba llamando al arrepentimiento a su pueblo y también los estaba previniendo de las consecuencias, ¿no? Pero vamos a leer en el Amán 10, el versículo 7, que es una de las escrituras también que sugiere, que dice lo siguiente: he aquí te doy poder de que cuanto sellares en la tierra sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra sea desatado en los cielos, y así tendrás poder sobre este pueblo, entre este pueblo. Entonces aquí hay un principio, o hay esta experiencia de Nefi nos ayuda a reconocer o a identificar de qué manera los profetas pueden ayudarnos y, bueno, cuáles son las funciones. Aquí podemos hablar acerca del poder de sellar, ¿no? Tanto en la tierra como en el cielo. Y la aplicación más importante y más gráfica de este principio lo encontramos en los templos, ¿no? Allí están los selladores, obreros del templo, que con la autoridad dada por Dios al profeta y del profeta delegada a estos selladores, podemos encontrar el poder o la autoridad para sellar, y tanto las cosas en esta tierra como en los cielos. Entonces los matrimonios o los sellamientos a los hijos, de los hijos hacia los padres,
es una aplicación o un ejercicio de este poder y autoridad, ¿no? Sigue el manual Ven Sígueme mencionando una serie de escrituras y para finalizar menciona: según lo que has leído, ¿cómo describirías qué es y qué hace un profeta? Considera escribir una breve definición y luego fíjate en qué agregarías a tu definición después de leer la explicación de profeta en la guía de estudio para las escrituras. O también seguir al profeta viviente en el libro Enseñanzas de los presidentes de la iglesia del presidente Ratas Benson en las páginas 159 a 167. ¿Notaste lo osado que Nefi fue en el Amán 7 del 11 al 29? ¿Por qué crees que a veces los profetas necesitan hablar con osadía como lo hizo Nefi? Considera buscar respuestas en la sección titulada No se sorprendan en el mensaje del elder Neil Anderson titulado El profeta de Dios, de la Liaona de mayo de 2018. Y sigue mencionando el manual: teniendo presente todas estas verdades, medita sobre la forma en que el Señor te ha bendecido mediante el ministerio de sus profetas. ¿Qué te ha enseñado Él últimamente por medio de nuestro profeta viviente? ¿Qué haces para escuchar la guía del Señor y seguirla? Bueno, y también nos invita a ver en la biblioteca del Evangelio el tópico o la palabra profeta, ¿no? La definición de profeta. Ahora, vamos a cerrar con este último párrafo del manual, que lo vuelvo a leer. Teniendo presente todas estas verdades, medita sobre la forma en que el Señor te ha bendecido mediante el ministerio de sus profetas. Dios en estos últimos días ha llamado profetas, hombres a quienes les revela sus verdades y les da el mandamiento de predicarla y compartirla con el resto de la humanidad. Hoy en día sostenemos a un presidente de la iglesia, un profeta vidente y revelador, quien es el presidente Russell M. Nelson, el profeta viviente, también a sus dos consejeros, Henry B. Eyring y Dallin H. Oaks, y un quórum de 12 apóstoles, que también son profetas, videntes y reveladores. Ahora, en sus palabras, en sus enseñanzas, podemos encontrar la verdad de Dios revelada a los hombres. ¿De qué manera utilizamos o nos somos bendecidos, mejor dicho, en base a sus palabras y sus enseñanzas? Sería importante que no solamente dejemos un registro en nuestro estudio personal, sino que también que pudiéramos compartir esas experiencias, esas enseñanzas que hemos recibido, cómo ha modificado nuestra vida o cómo ha bendecido nuestra senda en esta tierra, el seguir las palabras y las enseñanzas de los profetas vivientes. Los invito a que podamos hacer este ejercicio dejando en los comentarios nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras impresiones al vivir este principio, ¿no? Este principio que es los profetas revelan la voluntad de Dios al pueblo y ponerlo en práctica en nuestras vidas personales. En el canal de mi estudio personal, con motivo del 100 aniversario del profeta Russell M. Nelson, del presidente de la iglesia, he preparado un mega compilado, lo llamo yo, un compilado de 6 horas de los discursos del presidente Russell M. Nelson en la conferencia general. Es un video largo para poder escuchar cuando estamos viajando, cuando estamos haciendo nuestras tareas, cuando nos vamos a dormir, poder meditar en estas cosas. Es un lindo video de aprendizaje, de enseñanza y también para poder contemplar y considerar las palabras que Dios ha revelado a través del tiempo. Los invito a que puedan leerlo, voy a dejar por aquí el link y también que puedan comentar cuáles son los principios o los discursos que más les han llamado la atención. No tiene ningún otro propósito ese video más que dar a difundir aquellas palabras que bendicen nuestra vida, que son las palabras del profeta viviente. Sí, una salvedad más, ese video son las palabras pronunciadas en la conferencia general. Hubo muchos otros discursos o mensajes muy interesantes y muy edificantes, pero que no los incluí porque simplemente se trataban de los discursos en la conferencia general. Así que si quieren saber más, pueden profundizar en ese video y también buscar otros mensajes, otros discursos que son
realmente gratificantes y edificantes, ¿no? Así que pasemos al siguiente principio, que es mi fe en Jesús. Ah, lo olvidaba. Esta, esta semana, creo, si no me equivoco, no, perdón, la semana que viene estamos celebrando el centenario del presidente Russell M. Nelson, los 100 años. Y el gran lema para este cumpleaños es 99 más 1. Y hace referencia a eso de dejar las 99 ovejas para poder buscar a la oveja perdida. Qué hermoso simbolismo en este detalle, ¿no? Si bien es algo cotidiano, o sea, es algo común, cumplir años en la vida, pero bueno, con motivo de que son 100 años de un profeta precisamente, bueno, la iglesia ha establecido este juego de palabras, podríamos decir, con los 99 más 1. Que podamos hacer uso de este hashtag o también de esta herramienta para poder ir a buscar a aquellos de nuestros hermanos o hermanas que se encuentran perdidos o en sendas alejadas de la luz del Evangelio. Pasemos ahora sí al siguiente principio, que es: mi fe en Jesucristo se debe basar en más que señales y milagros, y la asignación de lectura son los capítulos 9, 10, 12 y al 15 de El Amán. Básicamente toda la asignación de lectura, ¿no? Pero dice: si las señales y los milagros fueran suficientes para cambiar el corazón de las personas, todos los nefitas se hubieran convertido por las extraordinarias señales que Nefi manifestó en el Amán 9. Pero no fue así. Observa las diferentes maneras en que las personas reaccionan al milagro que se menciona en el Amán 9, 9 y 10. Por ejemplo, podrías comparar las respuestas de los 5 hombres con las de los jueces superiores en el Amán 9 del 1 al 20. Y la pregunta que nos hace el manual es: ¿qué aprendes de estas experiencias en cuanto a edificar tu fe en Jesucristo? En estos en estos capítulos vamos a encontrar que el profeta de Dios, inspirado por Dios, manifestaba un milagro entre las personas, ¿no? Entre el pueblo. Sin embargo, las reacciones de las personas que recibían ese milagro o que veían o observaban o participaban de este milagro eran muy disímiles, muy diferentes unos de otras. Unos lo aceptaron el milagro como una manifestación del poder de Dios, y otros lo rechazaban como si fueran cosas de los hombres. Entonces, únicamente por ver milagros en nuestra vida, eso no es suficiente para generar fe o fortalecer, no es suficiente, perdón, para establecer nuestra fe. Muy por el contrario, los milagros se otorgan a los hijos e hijas de Dios para fortalecer para fortalecer la fe y embellecer la vida, dar paz, fortaleza, seguridad, y también inspirarlos a continuar en el camino del Evangelio. Pero si únicamente fundamos nuestra fe en esos milagros o en esas manifestaciones milagrosas, corremos peligro de que el día que no estén esos milagros, nuestra fe decaiga y nos alejemos del Señor. Muy por el contrario, lo que nos invita el Evangelio es a establecer una relación personal con el Salvador Jesucristo y fundar nuestra fe en Él, en la expiación de Jesucristo, en su amor por nosotros y en la esperanza de vida eterna que recibimos gracias a esa expiación de Jesucristo. Vamos a leer solamente 2 versículos para cerrar este principio, y lo vamos a encontrar en el Amán 10 del 12 al 15, que nos habla acerca de este suceso con respecto al milagro que había realizado Nefi, ¿no? Dice: y aquí sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, este se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a las multitudes que se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra y empezó a declararles las palabras del Señor que se le había hablado concerniente a su destrucción si no se arrepentían. Entonces aquí vemos al Señor inspira al profeta o llama al profeta, y el profeta automáticamente cambia el sentido de vuelve al lugar donde estaba el pueblo reunido y empieza a predicarles las palabras, ¿no? Abandona sus caminos y se vuelca a los caminos del Señor, podríamos decir.
Y en el versículo 13 dice, y aquí, a pesar del gran milagro que Nefi había efectuado, en hacerle saber tocante al juez superior, endurecieron sus corazones y no escucharon las palabras del Señor. Es decir, Nefi, el profeta, les había revelado un misterio, les había mostrado un milagro, pero ellos eligieron endurecer su corazón y no escuchar la voz del Señor. El versículo 14 dice, por tanto, Nefi les declaró la palabra del Señor diciendo, a menos que os arrepintáis, así dice el Señor, seréis heridos aún hasta la destrucción. Y el siguiente, el versículo 15, y aconteció que cuando Nefi les hubo declarado la palabra, he aquí, aún así endurecieron sus corazones y no quisieron escuchar sus palabras. Por tanto, lo vituperaron y trataron de apoderarse de él para arrojarlo a la prisión. Esto entre el pueblo de los nefitas, ¿no? Una parte de los nefitas rechazaba la verdad de los profetas. Muy por el contrario, aquellos que sí aceptaron al Señor, podemos ver lo que nos menciona el capítulo 9 de Lamán, los versículos 39 y 40, que dice lo siguiente. Y hubo algunos de los nefitas que creyeron en las palabras de Nefi, y hubo también algunos que creyeron por causa del testimonio de los 5, porque estos se habían convertido mientras estaban en la prisión. Y hubo algunos del pueblo que dijeron que Nefi era profeta. Entonces, más allá de los milagros, las maravillas o las circunstancias que nos toque atravesar en la vida, no debemos edificar nuestra fe únicamente en esos eventos o sucesos sobrenaturales, podríamos decir, sucesos milagrosos, sucesos que escapan a nuestro entendimiento de hombre o mujer natural, ¿no? Los milagros no son cosas que ocurren por casualidad, sino que son cosas que ocurren por intervención divina, utilizando los mecanismos o las leyes propias de la física o de la naturaleza, pero que de repente no son conocidas para el hombre natural. Para nosotros hay cosas que la ciencia no alcanza a comprender, pero que sí son leyes que obedecen a la naturaleza, tanto leyes físicas, químicas, o bueno, la misma ley de gravedad mucho tiempo no se entendía o no se conocía, pero simplemente es una ley natural, una ley establecida en todo el universo. De la misma manera, los milagros son operaciones, en operaciones naturales, físicas o químicas, que se obran sin el conocimiento, sin la comprensión plena por parte de los hombres. Eso es ni más ni menos un milagro, es una operación divina que se fundamenta en las leyes naturales, ¿sí? Entonces, no debemos ejercer nuestra fe o basar nuestra fe en esos milagros o en esas maravillas que no comprendemos. Como dijimos hace unos minutos, nuestra fe debe estar centrada en Jesucristo y en su expiación. Entonces, vamos a pasar al siguiente principio, que es el Señor da poder a las personas que procuran hacer su voluntad y se esfuerzan por guardar sus mandamientos. La asignación de lectura son 12 versículos de Lamán 10, Lamán capítulo 10, los versículos del 1 al 12, y dice: al estudiar estos versículos, observa lo que Nefi hizo para ganarse la confianza del Señor. ¿Cómo demostró que procuraba hacer la voluntad del Señor antes que la suya propia? ¿Qué te inspira a hacer la experiencia de Nefi? Y vamos a leer algunos versículos que nos ayudan a comprender esto. Nefi era un profeta, pero era una persona que había obedecido los mandamientos del Señor, había hecho caso a su padre, que también había sido un profeta, y en estos versículos vamos a encontrar alguna comprensión en cuanto a esto. Y lo vamos a encontrar primero en el versículo 1 de Lamán 10, que dice: y aconteció que surgió una división entre el pueblo, de tal modo que se separaron unos por un lado y otros por el otro, y siguieron sus caminos, dejando a Nefi solo mientras caminaba en medio de ellos. Y acá vemos a la persona, no vemos a Nefi en su integridad como persona, con todo lo que implica ser una persona. Que dice: y aconteció, el versículo 2, y sucedió que Nefi se dirigió a su propia casa, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. Y en el versículo 3, y acaeció que mientras así meditaba,
hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas y sus robos y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí llegó a él una voz diciendo. Entonces Nefi, como cualquiera de nosotros, se hallaba apesadumbrado y triste. Particularmente su tristeza venía por la iniquidad del pueblo, ¿no? Pero muchas veces nosotros podemos sentir ese pesar, esa congoja, esa angustia en nuestra alma, en nuestra mente, que nos sumerge en un estado de tristeza o de melancolía, ¿no? Sin embargo, es en esos momentos cuando viene la voz del Señor. Y vamos a ver qué es lo que le revela el Señor al profeta Nefi, ¿no? Dice, bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho. Y esto es clave, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Entonces, no nos es manifestado todas las obras de Nefi, aunque sí muchas las podemos encontrar leyendo los libros de Alma y el Amán. Sin embargo, quien sí conocía todas sus obras era el Señor. Él sí estaba viendo cómo obraba Nefi, cuáles eran los deseos de su corazón, cuáles eran las pequeñas de sus decisiones que tomaba a lo largo de su vida, y en base a esas decisiones, esas obras que realizó, esos deseos de su corazón, el Señor los tomó en cuenta y los llamó para ser un profeta, ¿no? Y lo más interesante es, ¿y por qué has hecho esto tan infatigablemente? He aquí, te bendeciré para siempre y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras. Me encantan esas frases, ¿no? Esa promesa del Señor. Te bendeciré para siempre. Hermanos, hermanas, cada uno de nosotros necesitamos la fortaleza, el acompañamiento, el apoyo y las bendiciones de nuestro Padre Celestial. La manera correcta de recibir esas bendiciones es haciendo su obra, haciendo su voluntad. En la medida en que establecemos Sion sobre la tierra, en que nos esforzamos por ser pacificadores, como enseñó el presidente Nelson, en la medida en que brindamos paz, consuelo y un acompañamiento cristiano a nuestros seres queridos, de esa manera le estamos manifestando a nuestro Padre Celestial que así como lo hacemos con uno de sus pequeñitos, estamos sirviéndolo a Él, ¿no? Y Él realmente nos bendice, Él nos acompaña y Él nos guía. Ninguna promesa dada a un hijo o hija de Dios será olvidada, será borrada. Todos los decretos de Dios se cumplen. Y tenemos esa promesa, ¿no? De que si nosotros nos esforzamos, como dice aquí, si nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos, el Señor nos dará poder para superar los desafíos de esta vida. El siguiente principio es meditar en la palabra de Dios, invita a la revelación, y vamos a acelerar para que no se haga muy largo este video. La asignación de lectura son los versículos 2 al 4 de la Man 10 y dice, cuando te sientas oprimido, angustiado o confundido, podrías aprender una importante lección del ejemplo de Nefi, lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué hizo él cuando se sintió desanimado? Y lo que él hizo fue meditar en esto, en el versículo 3. Sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, aquí llegó la voz del Señor, ¿no? Meditar en esto invita a la revelación. Meditar en las cosas que nos ocurren en nuestra vida invita a la revelación. Sigue diciendo el Manuel Bensígueme. El presidente Eyring explicó, al meditar invitamos a la revelación por medio del Espíritu. ¿Cómo podrías adoptar el hábito de meditar? Es la pregunta que nos hace el manual, ¿no? El discurso del presidente Eyring es presten servicio con el espíritu, es la Leona de noviembre de 2010, y cierro con esta escritura, con esta pregunta, el principio, ¿no? ¿Cómo podrías adoptar el hábito de meditar? ¿Tomamos, hermanos o hermanas, el hábito de meditar en nuestra vida? ¿Es algo que practicamos de manera cotidiana? No necesitamos apartarnos a una montaña alejada de la civilización para poder tener en nuestra mente las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Muchas veces en un
en nuestros aposentos secretos, dirían las Escrituras, en nuestro hogar, en nuestra casa, tal vez en nuestra habitación o bien en el living de nuestros hogares. Una vez que nos apartamos a estudiar las Escrituras, que buscamos con oración respuestas a nuestras preguntas y meditamos en las cosas del Evangelio, esos momentos sagrados abren la puerta a la revelación, invitan a la revelación, a que Dios, nuestro Padre Celestial, pueda inspirarnos o revelarnos aquellas cosas que tienen reservadas para nosotros y las maneras de resolver los problemas o situaciones problemáticas que tenemos en nuestra vida. El siguiente principio, ya para terminar, es: el Señor quiere que me acuerde de Él. La asignación es todo el capítulo 12 de El Amán y dice: ¿qué haces para recordar datos importantes como el cumpleaños de un familiar o la información de algún examen? ¿En qué se asemeja eso al esfuerzo que se requiere para acordarse del Señor? ¿En qué se diferencia? En el Amán 12 se describen varias cosas que hicieron que el pueblo se olvidara del Señor. Tal vez podrías hacer una lista de ellas y considerar si acaso podrían estar distrayéndote y alejándote de Él. ¿Qué te ayuda a recordar al Señor Jesucristo? ¿Qué te sientes inspirado a hacer a causa de lo que has aprendido? Y también nos invita a leer en Doctrina y Convenios 20, 77 y 78, 79, y el himno Mansos Reverentes Soy, el himno número 108. Entonces, me quedo con esta frase, ¿no? ¿Qué te ayuda a recordar a Jesucristo? Y también, ¿qué te sientes inspirado a hacer a causa de lo que has aprendido durante toda esta semana? Hermanos, hermanas, al participar de la Santa Cena, estamos manifestando que lo recordaremos a Él en todo momento, que recordaremos a Jesucristo, que haremos uso de la expiación y que aplicaremos esos principios a nuestra vida. Pero para lograrlo no es algo que hacemos solamente los domingos, sino que es algo constante cada día de nuestra vida. Constantemente estamos tomando decisiones y muchas de ellas son equivocadas o erróneas. Por lo tanto, necesitamos el don del perdón. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados o de nuestras malas decisiones o de nuestra inacción en algunas ocasiones. En todo momento necesitamos la ayuda del Salvador Jesucristo. Necesitamos de su amor y su expiación, del poder redentor de su expiación. Ese poder que nos santifica y vivifica nuestra alma, que nos ayuda a enfrentar los desafíos y las dificultades de esta vida cotidiana. ¿Cómo podemos recordarlo a Él? Bueno, es un ejercicio que debemos cada uno de nosotros, tanto de manera individual como familiar, meditar, buscar y ejercitar, ¿no? En la medida en que lo recordemos a Él, nuestras vidas serán bendecidas. Realmente veremos los milagros de Dios suceder a nuestro alrededor y sobre todas las cosas veremos su mano guiándonos en las decisiones que tomamos a cada momento. Comparto estas cosas con ustedes y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.